Hola chiquillos y chiquillas, bienvenidos a esta segunda clase ya. Vamos a ver lo que es contaminación atmosférica. Nosotros ya vimos la primera, en el primer contenido, que lo que es el medio ambiente, vimos su concepto, ¿cierto? Que era aquello, todo aquello que nos rodea, y vimos cada uno de sus componentes. Analizamos lo que era la atmósfera, lo que era el suelo, el agua, eh, lo que era también la flora y la fauna, ¿cierto? Los minerales. Eh, y bueno, tal como les dije en la clase anterior, esta semana vamos a ver lo que es contaminación atmosférica, ya, que es un contenido, ya nos adentramos a lo que es la contaminación propia. Si tenemos el medio ambiente, que es todo aquello que nos rodea, ¿cierto? Que es la interacción entre la naturaleza y ¿cómo se llama? Y la sociedad, y que juntos, al interactuar, generan una consecuencia. Esa consecuencia muchas veces es traducida como la contaminación. Entonces el, vamos a ver la clase de hoy día. Entonces, bien, entonces dentro de la primera unidad habíamos comentado de que tenemos lo que es la introducción al concepto medio ambiente, sus componentes y tipos de contaminación. Y ya a partir de esta semana vamos a estar viendo lo que es contaminación, ¿ya? Y vamos a comenzar con contaminación atmosférica. Bueno, pero antes de comenzar, la idea es que podamos hacernos algunas preguntas que son clave y que las vamos a ver y las vamos a contestar a medida que vamos pasando el contenido, ¿ya? La primera pregunta es, ¿qué son los contaminantes atmosféricos? O sea, cuando nosotros hablamos de contaminación atmosférica, primero que todo preguntémonos, ¿qué es lo que es contaminación? ¿Ya? Para conocer el concepto de contaminación, existen diversos tipos y hoy día vamos a ver lo que es la contaminación atmosférica. Pero también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que contamina? ¿Cuáles son esos tipos de contaminantes que existen en nuestra atmósfera y que superan normativas y que por lo tanto nos pone en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente? Y también conocer normas, mediciones, normas, ¿ya? Para estos tipos de componentes. Y bueno, y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo influye la meteorología en la contaminación del aire? Es súper importante porque tenemos que pensar que muchas veces la temperatura, las condiciones de los vientos, nos generan efectos dentro de la atmósfera y que muchas veces nos pone en situaciones completamente difíciles y que para asegurar el bien común y para asegurar la salud de las personas es que se tienen que colocar normas, ¿cierto? Indicar a la ciudadanía cómo actuar frente a estos episodios que pueden haber. Y bueno, y para eso conocer también cómo influye el transporte y, por ejemplo, un caso particular, el caso de Santiago, en donde todos sabemos que Santiago, y no tan solo Santiago, sino que en muchas regiones del país, precisamente de la región de O'Higgins hacia el sur, hacia Coyhaique, tenemos episodios de contaminación atmosférica, sobre todo en los meses de invierno, en donde nos genera problemas a la salud de las personas. Por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una situación súper difícil, si lo ponemos en el contexto actual, el tema del coronavirus es una pandemia mundial, ¿cierto? Y que todos sabemos que, ya se ha dado información de que el virus, por ejemplo, no sobrevive a las temperaturas sobre 25 y 26 grados. Por lo tanto, hoy día lo podemos aún controlar, ya es controlable. Y eso va a depender muchas veces de que, y obviamente aquí depende netamente de que las personas hagan cuarentena en su casa, ya en cuarentena voluntaria, no cuando estén infectados, sino que para prevenir. ¿Por qué? Porque ya el panel de expertos y científicos de nuestro país han dicho de que los meses más complicados van a ser los meses de invierno. ¿Pero por qué los meses de invierno precisamente? Bueno, porque los meses de invierno tenemos bajas temperaturas donde el virus
puede vivir, ¿cierto? Puede vivir más, puede mantenerse en el ambiente, y además súmenle a ello la mala ventilación que tenemos en los meses de invierno y que por eso generamos esta situación de episodios críticos que le llamamos o de contaminación. Entonces, todo eso va a favorecer, así como nos vimos afectados el año pasado con la influenza, nos va a afectar hoy día el coronavirus. Pero así como hemos estado viendo en la clase anterior, este tema de la contaminación atmosférica tienen que comprenderlo muy bien porque hoy día vivimos en una situación especial y creo que esta clase es súper importante de que tengan toda la disposición de aprender. Yo voy a tratar de hacer bastante dinámica y obviamente vamos a contestar dudas cuando terminen el video y la vamos a ver en la clase virtual, ¿ya? Bueno, primero partamos con el concepto de qué es lo que es contaminación, ¿ya? Cuando nosotros decimos, uy, está contaminado, quiere decir que son cambios indeseables, ¿cierto? Cambios indeseables que afectan la calidad de vida de los seres vivos de este planeta. Pero sobre todo, si nosotros los vemos en términos normativos, es cuando superamos normas, ya esos cambios indeseables superan alguna normativa y por lo tanto ponen en una situación de condicionar la salud de los seres vivos de este planeta. Por lo tanto, esta condición viene precisamente de la acción humana, ¿ya? De acciones antrópicas y que nos generan estos efectos indeseables, ¿ya? La contaminación puede ser contaminación de atmósfera, contaminación de agua, contaminación del suelo, ¿ya? Y que afectan, fíjense, y afectan, ¿a quiénes afectan? A los seres vivos, o sea, a la flora, a la fauna y a los seres vivos, y a los humanos. Por lo tanto, la definición de contaminación entonces son cambios indeseables que afectan la salud de las personas y cuando los contaminantes superan normativas y por lo tanto nos ponen bajo una condición de cuidar la salud, ¿ya? Precisamente hoy día vamos a ver lo que es contaminación atmosférica. Bien, según escalas de tiempo y espacio, ya porque también tenemos que ver que muchas veces, según el lugar donde estamos establecidos y también el tiempo o la temporada en la cual estamos viviendo, nos van a generar distintos tipos de contaminación atmosférica. Ya, por ejemplo, tenemos contaminación en recintos cerrados. Por ejemplo, cuando estamos no sé, en una disco, en una casa, en un hospital, etc. Ahí tenemos contaminación en donde hay un flujo de contaminantes que nos ponen en riesgo. También tenemos la contaminación en calles. La contaminación en calles se refiere de que es la contaminación que proviene de productos del tránsito, ya los gases que se generan del combustible, ya del tráfico. Tenemos entonces también emisiones tóxicas accidentales, por ejemplo, alguna emisión ¿se acuerdan de estos problemas que existían en los packing, en la agroindustria, que por ejemplo es la emisión de ácido sulfúrico o anhídrico? Entonces, esos escapes de gases también generan problemas de contaminación, ¿ya? O amoníaco, las fugas de amoníaco en los packing o en las empresas agroindustriales. Por ejemplo, contaminación urbana, contaminación urbana producto del dióxido de azufre, también por smog fotoquímico, precisamente por ozono. Grandes fuentes puntuales, por ejemplo, si existen fundiciones, las fundiciones generan un alto impacto tanto de óxido de nitrógeno como óxido de azufre, además de dióxido de azufre. Lluvia ácida, que la vamos a ver a continuación, disminución de los ozonos estratosféricos, como por ejemplo el daño a la capa de ozono, y el calentamiento global o lo llamado cambio climático, que les voy a explicar qué significa cada uno de ellos.
Según el sistema de contaminación atmosférica, nosotros tenemos los emisores, que los emisores son aquellos que emiten contaminantes, o sea, que lanzan contaminantes hacia la atmósfera. Podemos tener fuentes naturales o antropogénicas. ¿Qué quiere decir esto? Fuentes que provienen de la naturaleza. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, los glaciares, la flora, la fauna, la tierra en sí, emiten gases de efecto invernadero que son tolerables para la biosfera y para la atmósfera y que a través del proceso de fotosíntesis van transformando este tipo de gases ¿cómo se llama? En oxígeno. Por lo tanto, existe contaminación natural, ¿ya? Pero que la naturaleza sí puede tolerar. Y tenemos las emisores antropogénicos, que quiere decir que son emisores realizados por el ser humano. Tenemos fuentes puntuales, por ejemplo, cuando nosotros sabemos que el transporte emite tanta cantidad de dióxido de azufre, sabemos que el transporte emite además óxido de nitrógeno, óxido de azufre, etc. Por lo tanto, fuentes puntuales. O fuentes extendidas cuando tenemos una gran cadena, por ejemplo, de industrias que están en un sector, generan una gran cantidad de contaminantes y llamamos fuentes extendidas. Y las fuentes móviles, que son transmitidas a través del tráfico de los vehículos y que ellos van emitiendo también gases, ¿ya? Que en su mayoría son óxidos, ¿ya? Y tasas de emisión, las técnicas de control, se refiere de que las tasas de emisión, o sea, cuánto es lo que emite cada uno, y las técnicas de control, por ejemplo, normativas que regulan la emisión de cada una de estas fuentes. La atmósfera en sí tiene, por ejemplo, procesos de transporte y de dispersión. Quiere decir que estas fuentes, o mejor dicho, esta cantidad de contaminantes, al interactuar con la atmósfera y al interactuar entre fenómenos de temperatura y de condición de los vientos, se genera una dispersión. Por eso que es tan preocupante, por ejemplo, en los meses de invierno, cuando tenemos mala ventilación o mala calidad del aire, sumado a que hay muy poca lluvia, eso genera y altos niveles de contaminación, en su mayoría, provenientes de la quema de combustibles, en este caso la leña, nos generan episodios de contaminación. También tenemos transformaciones físicas y químicas de contaminantes y de interacción con radiación solar, deposición húmeda y seca. Dentro de los receptores tenemos, por ejemplo, efectos de concentraciones observadas. Podemos observar, tenemos sistemas de monitoreo, ¿cierto?, que nos permiten saber cuáles son los niveles de concentración que existen en el aire. Y bueno, también los receptores, tanto la salud humana, el efecto que tiene sobre la vegetación, sobre los materiales, por ejemplo, si tenemos fenómenos de lluvia ácida, obviamente van a dañar la población de seres vivos en este planeta. Y el control, que el control proviene de las normas de calidad del aire que existen hoy día, tanto tenemos las normas primarias de calidad del aire, por ejemplo, los planes de descontaminación atmosférica, tenemos la gestión de episodios críticos, cuando nosotros tenemos episodios, o sea que tenemos un nivel de contaminantes que superan normativa en hechos muy puntuales, tenemos que tener una gestión de episodios críticos. Y las normas de emisión que nos permiten tener un nivel de tolerancia, ¿ya? Y un nivel de marcación, y por lo tanto, si lo superas, estás superando normas. Los contaminantes provienen de variadas fuentes. Por ejemplo, en este diapo, nosotros podemos observar que los transportes, en su mayoría, emiten óxidos de nitrógeno, que son bastante dañinas para la salud de las personas. Los vamos a ver al finalizar esta clase. Y que en su mayoría generan daño pulmonar. Tenemos el material particulado, que es material particulado 10, y el material particulado 2,5, que se genera en su mayoría en los meses de invierno. El material particulado, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos en los meses de invierno, ¿cierto? La gente se combustiona en su mayoría con biomasa.
La biomasa es producto de la leña. Cuando nosotros hacemos humo, ¿cierto? Se van a ver unas pequeñas partículas, esas partículas tienen una granulometría. Principalmente daña la salud de las personas a través de las vías respiratorias, o sea, se tapan los alvéolos de los pulmones y nos hace generar enfermedades respiratorias, bronquitis, y además puede provocar cáncer, que es lo que les pasa, por ejemplo, bueno, en el caso de Quintero, Puchuncaví, el principal problema proviene de ácido, de los niveles de concentración de ácido sulfúrico, de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ¿ya? Y bueno, los óxidos de azufre, que son los SOx, ellos generan en su mayoría daño bastante pulmonar y la lluvia ácida. Si se fijan bien, todo el transporte, la industria, los camiones con arenas y las residencias, todas en sí transmiten principalmente este tipo de emisiones: óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y material particulado 10 y 2,5. Bueno, contaminante atmosférico, cualquier sustancia que esté presente en el aire, eh, cualquier, fíjense bien, cualquier sustancia que esté presente en el aire y que supere normativa, estamos hablando de eh, que supere concentración a nivel normal, estamos hablando de un contaminante, ¿ya? Y que obviamente va a generar efectos sobre la salud de las personas, sobre los seres vivos de este planeta principalmente. Entonces, cuando hablamos de contaminante, es sustancia que está suspendida en el aire y que con su nivel de concentración supera normativa, ¿ya? Eso es súper importante, porque puede haber un montón de sustancias o partículas en el aire que a lo mejor en su cantidad no superan normativa y por lo tanto no generan un daño puntual al ser humano. Algunas categorías de contaminantes, bueno, tenemos los gases. Cuando hablamos de gases, podemos decir que, por ejemplo, son gases puntuales como el, el carbono, el dióxido de azufre, el ozono, etc. Esos son gases, ¿ya? O sea, gases que emite una fuente puntual, una fuente distendida, y que supera muchas veces niveles de concentración y superan la norma. Por ejemplo, en el caso de Quintero. Partículas, bueno, partículas tenemos aerosoles líquidos, aerosoles sólidos. Contaminantes primarios son aquellos emitidos directamente a la atmósfera, así como están. Pero también tenemos los secundarios, que los secundarios, al entrar en contacto con la atmósfera, a través de transformaciones químicas y físicas, generan otro tipo de contaminantes. Por ejemplo, el óxido de nitrógeno y el óxido de azufre, al entrar en contacto con el agua en la atmósfera, me genera un compuesto mucho más grande, ¿ya? Y son compuestos secundarios que en el día de mañana, al entrar en contacto con la atmósfera, me pueden generar a lo mejor alguna especie de material particulado. Aquí tenemos los hidrocloruros, tenemos los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, lo que yo les comentaba. Que, por ejemplo, en el caso del óxido de nitrógeno y el óxido de azufre, al entrar en contacto con la atmósfera y precisamente con agua, puede generar el fenómeno de lluvia ácida, que lo vamos a ver más adelante. Y según los contenidos químicos, podemos ver que pueden haber compuestos de azufre, de carbono, etc. Bueno, pero como habíamos dicho al principio, acá, dentro de los emisores teníamos las fuentes naturales y las antropogénicas. Veamos cada una de ellas. Los focos naturales, los focos naturales son provocados, por ejemplo, algún incendio forestal, pero que se provoque no por acción antrópica, sino que puede ser por algún rayo que cayó en un sector y que me provocó un incendio forestal. Ahí vamos a tener grandes liberaciones de dióxido de carbono, ¿ya? O de CO2. También los volcanes, cuando hacen erupción,
también emiten una cantidad gigantesca de gases, ¿ya? Y que en su mayoría desprenden azufre y polvo. Y ojo, que cuando hay un volcán, recuerden de que el principal problema proviene de que existe demasiado polvo suspendido, que además pierde la luminosidad del territorio. Y por eso que cuando hay una explosión de un volcán, no sé si se acuerdan de Chaitén, tuvieron que sacar a la gente del lugar porque existía muchos niveles de concentración de azufre y eso ponía en constante riesgo a la ciudadanía. Aparte, fíjense que muchos vuelos se cancelaron porque no había capacidad visual, no había capacidad visual. También los organismos o la respiración celular de tanto de las personas como de la flora y de la fauna, en su proceso de transpiración, aparte de botar vapor de agua, también están botando CO2 o dióxido de carbono. Y bueno, la descomposición de la materia orgánica en su mayoría también genera, aparte de dióxido de carbono, también genera metano, y el metano también, el CH4, es un gas efecto invernadero. Y dentro de los focos artificiales, bueno, tenemos los vehículos, las industrias, las casas, la incineración de residuos, etc. Todos los focos artificiales significan focos antropogénicos, ya que son acciones del hombre y que generan ese efecto indeseable o de contaminación. Por ejemplo, en este dibujo nosotros podemos observar claramente que el auto está emitiendo carbono, partícula o material particulado, está emitiendo óxido de nitrógeno, hidrocarburo, también están, por ejemplo, la incineradora, las centrales térmicas, generan óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono, los aviones generan material particulado y óxido de nitrógeno, todos estos, ¿cómo se llama? Estos compuestos, al entrar en contacto con la radiación solar pueden formar ozono, y por lo tanto pueden dañar a la capa de ozono. Por ejemplo, las residenciales emiten dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y los volcanes en su forma natural, dióxido de azufre, carbono, dióxido de carbono y material particulado. Entonces, si se fijan bien, hay una conjugación entre acción natural más la acción antropogénica que generan efectos en nuestra naturaleza. Bueno, aquí podemos ver contaminantes primarios y su impacto. Si se fijan bien, bueno, esta es a través de una fuente de Molina y Molina del año 2002, en que comentan de que el contaminante, las partículas o el material particulado, la fuente principal que la generan, por ejemplo, la combustión de gasolina, petróleo, el polvo fugitivo, polvo de las calles, todos ellos provocan material particulado, se puede quedar en la atmósfera alrededor de 5 o 10 días, y sus efectos en la salud de las personas también puede ser aumento de enfermedad respiratoria, reducción de la visibilidad, etc. Vuelvo a insistir, el material particulado aquí, en esta región, sobre todo en la región de O'Higgins, el principal problema o la contaminación del aire proviene de la combustión de la biomasa o de la leña, y está en los meses de invierno donde más se ve afectados, ¿ya? Tenemos también el carbono, por ejemplo, la fuente antropogénica, la combustión incompleta de distintos tipos de elementos y el tiempo de residencia alrededor de 2 meses, y genera problemas cardiovasculares y neuronales. El dióxido de azufre, tenemos la combustión de carbón, otros combustibles con azufre, fundiciones de minerales, por ejemplo, hoy día Quintero Puchuncaví tiene un tremendo problema de dióxido de azufre provocado por los procesos de fundición. O aquí mismo en la región de O'Higgins, en la fundición Caletones, bueno, aquí en Chile tenemos una normativa de dióxido de azufre, entonces cuando se emiten mayor cantidad de este tipo de contaminantes,
se tienen que utilizar medidas de control y medidas de gestión. Bueno, el tiempo de residencia puede ser de horas o de días y generan principalmente enfermedades respiratorias y el fenómeno de la lluvia ácida. El NOx, que es el óxido de nitrógeno, provocado en su mayoría por los vehículos y la combustión de biomasa, combustión de fósiles estamos hablando de carbón. Ya acuérdense que en la clase anterior habíamos dicho que los recursos naturales pueden ser recursos renovables, recursos no renovables y potencialmente inextinguibles. Y en este caso, por ejemplo, los recursos naturales no renovables es los fósiles, por ejemplo, el carbón, todo lo que provenga de la minería o mineral. El tiempo de residencia es alrededor de un día y sus efectos, bueno, enfermedades respiratorias, lluvia ácida y precursor de ozono, de daño a la capa de ozono. El plomo, gasolina con plomo, las pinturas, etcétera, pueden tener un tiempo de residencia de 5 a 10 días y generan problemas al riñón y al cerebro. Los hidrocarburos aromáticos, por ejemplo, el escape de vehículos. Los hidrocarburos son frenados principalmente por la combustión de diésel. Y los solventes también tienen un tiempo de residencia de horas y de días y son precursores de ozono, o sea, ellos generan un ozono que puede dañar a la capa de ozono. El CO2, que es el dióxido de carbono, provocado en su mayoría por la combustión de la biomasa, de los combustibles fósiles, tiene un tiempo de residencia entre 3 a 4 años y generan el problema de calentamiento global. El CH4, que es el metano, provocado principalmente por la descomposición orgánica, en este caso animales, arrozales y el gas natural, tienen un tiempo de residencia de 8 a 10 años y también generan el efecto del calentamiento global. Y bueno, y los clorofluorocarbonos que pueden provenir del aire acondicionado, de los refrigeradores, los sprays, las espumas provenientes de la limpieza de maquinaria, pueden durar alrededor de 50 a 100 años acá en recién morir en la atmósfera y generan disminución de la capa de ozono y el calentamiento global. Bueno, los factores meteorológicos de la contaminación del aire, bueno, esto influye bastante porque el aumento del transporte en la población generan efectos en la atmósfera, principalmente por las emisiones de NOx, SOx, compuestos orgánicos volátiles y generan también generan también, son emisores de estos compuestos, ¿cierto?, secundarios que al entrar por características físico-químicas, transformaciones físico-químicas, se transforman en particulados o en contaminantes primarios y pueden generar mayores efectos de los que existen hoy día. Y la dispersión, que tiene que ver con los vientos, las corrientes, la temperatura, las malas ventilación, generan que este material contaminante o estos contaminantes queden en nuestra atmósfera y no se dispersen. Por ejemplo, hablemos de nuestra región de O'Higgins. En nuestra región de O'Higgins, nosotros estamos bajo una cuenca, ¿cierto? Tenemos un valle. Y por lo tanto, al estar en condiciones de valle, nosotros tenemos muchos cerros. Y por lo tanto, al tener estos cerros, nosotros estamos tenemos como un cajón. Y en este cajón se encierran, imagínense en invierno, todas las casas están emitiendo material particulado, ya producto de la quema de leña. Por lo tanto, se encierra este aire contaminante en este cajón que es cordillerano y súmale la mala calidad del aire, me va a generar un efecto nocivo obviamente en el aire, ¿ya?
A ver, si se lo explico mejor, les voy a hacer un dibujito. Les voy a explicar en un dibujo. Vamos a hacer acá. Bien. Nosotros tenemos, ¿cierto?, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Aquí se nos genera un valle, ¿cierto? Tenemos un valle. Y por lo tanto, en los meses de invierno, por ejemplo, si nosotros tenemos las casas sumado a la... si todo esto, por ejemplo, las casas están emitiendo y la contaminación de la, ¿cómo se llama? De la contaminación proveniente de la quema forestal o de la quema de agrícola, por ejemplo, en los meses de invierno, los agricultores queman rastrojos y por lo tanto generan grandes emisiones de material particulado. Material particulado, en su mayoría el 2,5 y el 10. ¿Ya? Hoy se ve horrible, pero bueno. El material particulado 10 y el material particulado 2,5. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que el material particulado ya lo dijimos que cuando nosotros quemamos algo, hacemos una fogata y nos detenemos a mirar el humo. En el humo hay como pequeños, ¿cierto? Como pequeños puntitos, ¿cierto? Pequeños polvitos. Ese polvo tiene una granulometría y habíamos dicho que si era de 10, o sea que pesa y mide alrededor de 10 miligramos por metro cúbico normalizado y 2,5 miligramos por metro cúbico normalizado. Entonces son bastante pequeñitos la granulometría de este tipo de contaminante. Entonces tenemos las casas y tenemos los árboles, la quema agrícola, y todos ellos van a generar un montón de material particulado por todas partes. Material particulado, material particulado. ¿Qué es lo que pasa? Que al estar frente a este valle, ¿cierto? Si nosotros tenemos mala ventilación en los meses de invierno y todos estos están emitiendo material particulado, este smog o esta nube de contaminación va a quedar aquí, en este cajón. Y por lo tanto, como hay mala ventilación, no se va a ir a la atmósfera, no se va a ir al resto de las otras capas, ¿cierto?, de la atmósfera que nosotros estamos en la troposfera, en la primera. Y acuérdense que son alrededor 50 kilómetros hacia arriba donde comienza la segunda capa. Por lo tanto, ese es el problema que hoy día existe, sobre todo en los meses de invierno. Tenemos mala condición de calidad del aire y además tenemos mala ventilación. Y no llueve. Si lloviera, todo esto se limpia. Pero como no llueve y nosotros estamos encajonados, y todos están emitiendo al mismo tiempo, en forma simultánea, material particulado. Y eso es el problema que tenemos nosotros en los meses de invierno, sobre todo en esta región. Bien. Si seguimos con nuestros factores de contaminación del aire, vamos a continuar. Algo pasa que no quiere. Ya. Alteraciones de locales de la composición. Bueno, nosotros tenemos dos fenómenos que ocurren cuando tenemos muchas concentraciones de contaminantes. La primera de ellas es la inversión térmica y la segunda es la isla de calor, que las vamos a ver inmediatamente. Por ejemplo, vamos a ver la primera fenómeno que ocurre producto de cuando hay mala dispersión y mala calidad del aire. A ver, la inversión térmica
nosotros generalmente tenemos que tener la condición, aquí en este dibujo, tenemos la condición de aire caliente al principio, porque se supone que si nosotros estamos en la base, en nuestra biosfera, y a medida que vamos subiendo, ¿cierto? Van bajando, van descendiendo las temperaturas. Supongamos que nosotros estamos escalando una montaña, obviamente al principio calor, 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 y mientras más nos llegamos a la cumbre, más frío vamos a tener. Por eso es que se mantiene la nieve en la punta, ¿cierto? En la cordillera. Pero resulta que, sobre todo en los meses de invierno, cuando nosotros tenemos noches despejadas, pero tenemos muy baja temperatura, una temperatura extrema que se nos da generalmente en los meses de invierno, en la base en la base de nuestra ciudad, vamos a tener muy frío al principio, que después vamos a llegar a un tope donde se va a ir regularizando la calidad o mejor dicho, la temperatura. Esto se da sobre todo en los meses de invierno y por eso que nosotros a veces tenemos inversiones térmicas cuando sobre todo se nos caen las heladas, las famosas heladas nocturnas. A ver, les voy a explicar a través de un dibujito. Vamos a parar acá. Vamos a hacer otro dibujito más. Bien, estamos... Bien, supongamos este dibujito, nosotros vemos que tenemos, ¿cierto?, las montañas y tenemos una ciudad, acá, tenemos esta ciudad. Nosotros normalmente, fíjense que normalmente las temperaturas, ¿cierto?, tendrían que ser más altas. Supongamos que aquí hacen 26 grados, 13, 10, 0, perdón, 10, 5, 3, 0, menos 1. Estamos hablando de temperatura. Por ejemplo, nosotros, obviamente, que en condiciones normales, vamos a tener mayor temperatura acá, porque obviamente producto del tráfico, la vida misma de las ciudades, obviamente que aquí vamos a tener temperaturas mucho más altas, que son 26 grados, 13, 10, 5, porque a medida que vamos subiendo, ¿cierto?, más va bajando la temperatura. Por eso que aquí se concentra nieve porque en las cordilleras, porque hace más frío. Pero la inversión de calor, producto también de contaminantes, se va a generar, sobre todo en los meses de invierno, cuando tenemos noches despejadas, pero que descienden las temperaturas muy altas, se congela o ¿cómo se llama? Se bajan las temperaturas en forma muy descendente, y supongamos que aquí vamos a tener temperaturas de 3, 4, 5, 6, 0, 4, menos 1. ¿Qué es lo que pasa? En la inversión térmica vamos a tener, entonces aquí va a bajar una helada muy grande y me va a descender la temperatura. ¿Y qué va a pasar? Que en vez de ir disminuyendo la temperatura, va a ir subiendo. Pero va a llegar un momento en que se va a detener, porque hay una nube, ¿cierto? O mejor dicho, que no una nube, sino que hay un nivel en que si lo superamos, las temperaturas se regulan. Pero, como tenemos este fenómeno de inversión térmica, esta temperatura va a ser mucho más baja que en los niveles de las condiciones normales, que aquí teníamos, por ejemplo, que tenía temperatura de 26 grados,
y ahora vamos a tener de 3 o de 5 grados, y va a ir subiendo la temperatura a medida que nos encontramos en el stop, y después cuando nos regulemos vamos a tener las mismas condiciones que teníamos anteriormente. Igual les voy a dejar un link de un video bastante bueno de un profesor en que explica de mejor forma lo que es la inversión técnica. Vamos a continuar con la clase. Y eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, el problema es que ¿por qué se genera esta inversión térmica? ¿Por qué se genera de que tengamos menos temperatura en la base del suelo en vez de las temperaturas en condiciones normales? Porque hay una cierta cantidad de contaminantes que condicionan, la situación normal, ¿ya? Y como se localizan en un punto de la atmósfera, hace de que sea muy lenta la toma de temperatura a través de la radiación solar, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tienen, ¿qué es lo que yo les comentaba? Que en vez de la situación normal, es que aquí debiésemos tener una temperatura, por ejemplo, basal normal de 15, 16 grados, 20 grados, y a medida que vayamos subiendo, vamos a tener menor temperatura. Sin embargo, al estar en esta condición o en este cajón con contaminantes, van a hacer que las temperaturas vayan en aumento hasta llegar a ese límite y luego se regule y empiece a disminuir. ¿Ya? Lo que yo les comentaba en este dibujito, que las temperaturas aquí es alta, ¿cierto? Va a empezar a subir, a subir, a subir hasta que llegue ese límite y luego se va a regular y va a ir la temperatura en disminución. Y la isla de calor, bueno, la isla de calor es cuando nosotros tenemos estas condicionantes que se ven en las zonas urbes. Por ejemplo, cuando vamos a Santiago siempre va a ser más calor que en Rancagua. Y en Rancagua va a ser mucho más calor que en Quinta Tilcoco, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque al estar mucho concreto, eso genera, absorbe demasiada radiación solar y obviamente va a haber mayor cantidad de calor en estos lugares, pero al ir alejándonos de las urbes, vamos a tomar el fresco o van a ir disminuyendo las temperaturas, que es lo que yo les conto. Entonces, en Santiago hace más calor que en Rancagua y en Rancagua hace más calor que Quinta del Coco, ¿ya? Y por eso que las islas de calor absorben tanto calor que en los meses de verano son las 3 de la mañana y todavía no podemos dormir porque el calor que absorbió el pavimento es tan grande que todavía no se refresca. Y ahí lo tienen la isla de calor. Ahí tienen el efecto real de la inversión térmica. Si ven bien, hay una nube, ¿cierto?, de contaminantes, y esa nube de contaminantes hace de que las temperaturas aquí vayan en aumento y luego disminuyen a medida que nos alejamos de la nube contaminante, ya cuando debería ser siempre ¿cómo se llama?, disminuyendo la temperatura a medida que subimos a la atmósfera. ¿Qué gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son todos aquellos que tienen la capacidad de retener la radiación solar, ¿ya? Recuerden que la radiación solar penetra la Tierra, entonces eso nos mantiene, pero gracias al ozono no nos llega ¡pum!, de forma repentina, porque si no nos quemaríamos. Lo que hace el ozono regula la radiación solar para que vaya descendiendo a nuestro planeta y no nos quememos. Entonces, pero los gases de efecto invernadero, la capacidad que tienen estos gases es que te retienen la radiación solar, por lo tanto aumenta las temperaturas de nuestro planeta producto de esta concentración de gases, ¿ya? La temperatura media del planeta debiese ser 14,5 grados Celsius,
pero año a año estamos subiendo alrededor de un 0,2, 0,3 grados, producto de las emisiones de los gases de efecto invernadero. El exceso de los gases de efecto invernadero lo que hacen es aumentar la temperatura del planeta, ¿ya? Y los gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el óxido de nitrógeno, el metano, los clorofluorocarbonos, que son los CFC, que ya lo habíamos visto en la diapositiva de los contaminantes, y el ozono. Veamos qué es lo que es el efecto invernadero. El efecto invernadero, si se fijan bien en este recuadro, nosotros tenemos el Sol. Sin embargo, el Sol penetra, nos emite radiación solar a la Tierra. Sin embargo, existe una cantidad de emisiones que provienen de distintas fuentes, como fuentes fijas, fuentes móviles, residencias, que emiten CO2 en su mayoría, ¿cierto? También la descomposición de la materia orgánica emite metano, los fluorocarbonos, que provenientes también de la combustión de fósiles, los incendios forestales, etcétera. Todo ello van a emitir una serie de gases de efecto invernadero que se van a concentrar en una capa. ¿Qué es lo que va a hacer esa capa? Tal como lo expliqué en la diapositiva anterior, acuérdense que los gases de efecto invernadero lo que hacen es retener las temperaturas. Por lo tanto, tenemos, y si vamos viendo el puntero, tenemos la penetración a nuestro planeta de la radiación solar. Al llegar a la Tierra, rebota y debería salir con la misma intensidad hacia el exterior. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Al rebotar, se va a encontrar con esta capa de emisiones de gases de efecto invernadero, y como retienen estos gases de efecto invernadero la radiación, se va a mantener el calor y va a salir muy poco radiación a la atmósfera. Y el resto se va a mantener aquí. Y por lo tanto, se llama efecto invernadero porque cuando ustedes entran en un invernadero, el calor es sofocante, hay mucho vapor de agua, tú no puedes respirar, y es lo que pasa actualmente. Entonces el efecto invernadero, provocado por los gases de efecto invernadero, que tenemos el dióxido de carbono, el CO2, el metano, clorofluorocarbono, tenemos el vapor de agua, el ozono, se concentran aquí, emitidos obviamente por actividades antropogénicas en su mayoría, y nos generan este efecto. Ahí podemos verlo de otra forma: el uso de combustibles fósiles y deforestación van a generar gases de efecto invernadero, en su mayoría vapor de agua, dióxido de carbono y gas metano, y se retiene en una capa. Y por lo tanto, el Sol emite su radiación, va a chocar con la Tierra, y ¿qué es lo que va a pasar? Va a salir la radiación, pero con menor intensidad, y el resto se va a quedar atrapado en este espacio. Y ahí es donde tenemos el efecto invernadero, ¿ya? Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Si seguimos teniendo este efecto invernadero. Hoy, algo positivo de esta pandemia, que lo comentábamos en la clase anterior, se ha limpiado nuestra atmósfera, ha disminuido la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿ya? Bueno, por eso es que la gente dice que también quizá puede haber sido que esta pandemia nos toque porque para regular para regular o persistir en esta tierra, para asegurar nuevas generaciones y llevar un control de cantidad de personas acá, porque estábamos generando mucho gases de efecto invernadero, los GEI. Bueno,
Imagínense, esto es lo que está pasando hoy día. Hoy día se están derritiendo nuestros polos, ¿ya? Se está muriendo mucho ser vivo producto del derretimiento de los polos. Imagínense que nunca antes visto, y la Antártida tuvieron 18 grados. 18 grados, chiquillos. O sea, se estaban derritiendo los glaciares. Esta foto, imagínense, en 1928, este era un glaciar, y miren en el 2004. ¿Y qué va a pasar? El día de mañana lo más probable es que al derretimiento de los polos va a aumentar la cantidad de agua de los mares y nos puede generar esto, el hundimiento. O tengamos más ciudades sumergidas. La lluvia ácida es otro fenómeno que ocurre la lluvia ácida es otro fenómeno que ocurre producto de la contaminación atmosférica. La lluvia ácida es provocada en su mayoría por los óxidos de azufre y de nitrógeno, el SOx y el NOx, por ácido sulfúrico, y que al estar en contacto con el vapor de agua se transforman en ácido sulfúrico y nítrico, y ¿qué es lo que pasa? Que van a precipitar secamente y si se combina con las nubes, imagínense, el vapor, a ver, tenemos los buses, tenemos los aviones, tenemos los autos, etcétera, las fundiciones, todos ellos emiten esta cantidad de gases o de estos compuestos que son óxido de nitrógeno, óxido de azufre, ácido sulfúrico y nitrito, que entran en contacto con la atmósfera. ¿Se acuerdan de que nosotros habíamos visto que en una de las primeras diapos de que teníamos algunos gases o algunos contaminantes que tienen transformaciones físico-químicas al entrar en contacto con la atmósfera? Bueno, acá el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, el óxido el SOx y el NOx, al entrar en contacto con la atmósfera o con el vapor de agua, hay procesos de transformaciones físico-químicas, y ¿qué va a pasar? Se van a retener en las nubes, y en algún momento ustedes saben que las nubes precipitan, y van a precipitar, imagínense, ¿qué van a precipitar? Van a precipitar ácido, o sea, ácido sulfúrico y nitrítico, ¿ya? Por eso que aquí, y bueno, ¿dónde se ve la mayoría este tipo de fenómenos? Por ejemplo, aquí en Chile, por ahí por Caletones, tenemos este fenómeno en Quinteros Puchuncaví. Y ahí lo tienen. Por ejemplo, se inicia cuando se queman los combustibles fósiles, liberándose óxidos de azufre y nitrógeno que se unen al agua, a la atmósfera, para después caer sobre la superficie. ¿Ya? Otro fenómeno que ocurre producto de la contaminación atmosférica es el agujero en la capa de ozono. Ya lo he repetido en varias oportunidades durante esta clase y la clase anterior, en que el ozono, ¿cierto?, es un compuesto que permite regular la radiación en la Tierra, y que los rayos del sol no entren a nuestro territorio o nuestro planeta con una gran cantidad de radiación, sino que la disminuya, ¿no? Si no nos quemarían. Sin embargo, con la cantidad de aerosoles, generaron que la capa de ozono se vaya dañando. Principalmente se dañó en el sur, allá cerca de de Punta Arenas. Y ¿qué pasa? Que los rayos del sol penetran muy fuerte y han generado en muchas personas, bueno, esto ya se está regulando, pero igual generó en una generación muchas personas con cáncer a la piel. Bueno, factores primordiales que pueden afectar a la salud de las personas: los gases, el dióxido de carbono, que genera enfermedades respiratorias, el monóxido de carbono o el carbono, que es mucho más letal que el dióxido de carbono,
El ácido sulfúrico, que proviene de la combustión de fósiles, también provenientes de mucho por la minería, la metalurgia, etcétera, que al entrar en contacto con el vapor de agua, ¿cierto? Puede generar precipitaciones a través de lluvia ácida. El ozono, los hidrocarburos, ¿cierto? Que los hidrocarburos provenientes de la combustión de gasolina, de diésel, y que pueden generar como consecuencias cánceres. Los aldehídos, que son también contaminantes secundarios, o sea que tienen transformaciones físico-químicas al entrar en contacto con la atmósfera. Las sales, que provienen de origen marino y que también a través de la acción del oleaje, eso va liberando sales y también pueden, y si liberan una gran cantidad, también generan daño al ser humano. Las partículas, que son el polvo en suspensión, el material particulado que le llamamos, el 2,5 y el 10, que ya lo habíamos explicado. Y que según su granulometría, dañan más. El 2,5 es el más dañino porque es el que se te pega más en los alveolos. Bueno, interacción del planeta natural y el clima. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos actuar o cómo actúa el clima versus distintas geografías que tenemos dentro de nuestro planeta? Tenemos, por ejemplo, la atmósfera, y en la atmósfera se encuentran en su mayoría los gases de efecto invernadero, que al tener gran cantidad de gases de efecto invernadero, obviamente, la atmósfera obviamente van a generar mayor temperatura y generan el fenómeno del calentamiento global. Entonces, aumenta la temperatura en la Tierra. Y ahí tenemos derretimiento de los polos, de la Antártida, como vimos el otro día. La criósfera, en la criósfera, que son los glaciares y las capas de hielo. Tenemos también problemas de la luminosidad y reflejan mucha cantidad de radiación solar, ¿ya? Entonces, también hay alteraciones porque provoca que la Tierra no se caliente y se enfríe, ¿ya? Por eso que existió la era del hielo. Recuerden de que la era del hielo teníamos solamente glaciares y que hay un fenómeno que ocurre con el tema de las glaciares, porque con los glaciares, ¿cierto? Reflejan mucha luminosidad. Ese es el problema. La hidrósfera, bueno, el ciclo del agua, ¿cierto? El agua también influye en el clima del planeta porque mientras más cerca vivimos de la costa, menos temperaturas tenemos, ¿ya? Por eso es que las temperaturas en la costa, en zona central, varían siempre entre 15 y 20 grados, nunca menos ni nunca más, porque tienen distintos tipos de clima, porque obviamente tienen un clima mucho más templado, producto de la costa, del mar. El agua del océano y mares, que son sumideros. ¿Por qué son sumideros? Porque transforman dióxido de carbono en oxígeno y liberan también oxígeno a la atmósfera. Es como fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis, ustedes saben que habíamos dicho de que es la absorción, ¿cierto?, de la radiación solar, transformándola en nutrientes y expulsándolas a través de CO2 y oxígeno. Lo que hace entonces el agua del océano y la mar son sumideros porque transforman toman dióxido del aire y liberan atmósfera, perdón, liberan oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay mucha cantidad de contaminación en una ciudad, se plantan hartos árboles porque ellos son grandes pulmones. Toman dióxido de carbono y lo liberan en oxígeno. Las corrientes marinas también afectan el clima del planeta. ¿Por qué?
Porque recuerden de que cuando tenemos una corriente marina, por ejemplo, el de la niña, del niño, nos cambia el clima. Por ejemplo, podemos tener un clima más seco si hay un fenómeno, una corriente X, y podemos tener un clima más tropical si llega una corriente X. El del niño genera un clima más tropical que el de la niña es más lluvioso. La biosfera también es un sumidero. ¿Por qué? Porque genera fotosíntesis, respiración de los seres vivos y fitoplancton de los océanos también toman CO2 y lo liberan en oxígeno. Los incendios forestales, no, los incendios forestales cambian el clima enormemente, porque los incendios forestales son grandes liberadores de dióxido de carbono, por lo tanto, lo que hacen es aumentar las temperaturas, porque el dióxido de carbono, recuerden de que es un gas de efecto invernadero, o sea, lo que hace retiene radiación solar o temperaturas, ¿ya? La materia orgánica, cuando se empieza a decomponer, genera en su mayoría genera metano, ¿ya? Y el metano es un gas de efecto invernadero, pero también genera NOx, y el NOx, recuerden de que al entrar en contacto con vapor de agua puede haber un proceso químico y físico que puede alterar el clima, pero también generan gas de efecto invernadero a través de también el dióxido de carbono. O sea, la descomposición de la materia orgánica siempre va a liberar gas de efecto invernadero. Metano en su principal, dióxido de carbono y, bueno, óxido de nitrógeno, que no es un gas de efecto invernadero, pero sí es un compuesto secundario que al entrar a la atmósfera puede generar alguna transformación físico-química y transformarse perfectamente en un gas de efecto invernadero. La geósfera, que son las erupciones volcánicas, y que obviamente ya habíamos visto en la primera de las diapositivas, en una de las primeras, que los volcanes emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, azufre, ¿cierto? Y que forman una nube en la atmósfera. También influyen en el clima porque disminuyen el calor o disminuyen la temperatura. Pero llega menos luminosidad, lo que hace de que llegue luz con menos intensidad hacia nuestro planeta. Bueno, efectos de la contaminación sobre la salud. Vamos a ver mejor esta diapositiva. ¿Qué es lo que hace el NOx? El óxido de nitrógeno. Tenemos que es poco soluble, o sea, quiere decir que llega a las vías inferiores, o sea, es mucho más rápido que se pegue en los pulmones. Tiene reacciones inflamatorias, tiene hiperactividad bronquial, o sea, generador de problemas respiratorios, porque también disminuye la función pulmonar. Podemos tener tos, podemos generar asma y en algunos de los casos cánceres. Y aumenta las infecciones respiratorias. Imagínense la gente de Quintero, ¿ya? Ellos tienen mucho NOx, ellos tienen óxido de nitrógeno. El óxido de azufre. El óxido de azufre, el óxido de azufre, bueno, tenemos síntomas irritativos, tenemos condiciones asmáticas, también depuración pulmonar, y mucha bronquitis y neumonía, y también a la larga te puede generar un cáncer a los pulmones. El ozono también es poco soluble, se concentra mucho en el pulmón, da irritación pulmonar, lo cual hincha mucho los pulmones y te genera que no puedes respirar, ¿ya? Asma, patologías cardiovasculares, se puede generar perfectamente problemas al corazón. Y es súper sensible en ancianos y niños, ¿ya? Ahí tenemos también producto de la mayoría de fundiciones, al vivir cerca de una fundición. Material particulado. Pucha, el material particulado es lo que más se genera ¿cómo se llama? En invierno, producto de la combustión de biomasa. Imagínense el material particulado en este dibujo. Un pelo, imagínense, un cabello humano, milésimas de milímetros. Un cabello humano tiene en micras entre 50 y 70 micras. La arena fina de playa, la arena, esa blanca, chiquillos,
90. Y el 2,5, 2,5 micras. 2,5 micras. ¿Qué es lo que hace? Yo les dije que el 2,5 es más peligroso, porque más se pegan los alvéolos. Son generadores de enfermedades broncopulmonares, enfermedades respiratorias, ¿ya? Eso es lo que hace. Por eso que en los meses de invierno nos vemos tan afectados. Y bueno, sobre el medio ambiente, todo este tipo de contaminantes generan cambio climático, agujeros en la capa de ozono, nubes contaminantes, lluvia ácida, daño en los animales, en las plantas. Por ejemplo, en esta foto podemos ver cómo cambió, no se aprecia muy bien, pero algo se puede ver y rescatar del color en que cambió el territorio. Fíjense en el verde y fíjense en ese café. Ese café es producto de lluvia ácida. Yo no sé si ustedes vieron la serie de Chernobyl. En la serie de Chernobyl, la nube de radioactividad cambió el color del territorio y los árboles los puso rojizos. ¿Ya? Entonces ese es el problema de las emisiones contaminantes. ¿Ya? Chicos, esa es nuestra clase de hoy. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios, dudas, me las puedan hacer saber la otra semana cuando comencemos la clase, ¿ya? Y yo se las voy a ir respondiendo. Bueno, chiquillos, eso ha sido todo. Por favor, sigan guardando cuarentena. Estamos súper preocupados de lo que va a pasar. Tenemos sensación de angustia. Lean, pero lean cosas entretenidas. Léanse una novela. Infórmense de cosas creíbles. No generen pánico. Nos vemos, cuídense.